Estamos en esta serie, Jueces, Historias de Gracia. Y antes de continuar, hermano, estamos entrando a un nuevo capítulo, el capítulo 9. Antes de continuar, quisiera que recordemos algunas cosas importantes acerca de este libro. En principio, hermano, recuerde que el libro de los Jueces es un periodo en que la gente no tenía rey. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, como dice la Biblia. Lea conmigo Jueces 21-25. Mira lo que dice aquí. Este es el último versículo del último capítulo de este libro, ¿no es cierto? Ahí da el colofón, el epílogo de todo lo que ha acontecido en la historia de Jueces. Mira lo que dice allí. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, hermanos, el pueblo vivía sin ley, sin gobernantes, y hacía cada uno lo que mejor le parecía. Como alguien diría, hacían lo que les daba la gana. Si alguien estaba circulando con su carro y veía un semáforo rojo, decía, no me interesa, yo me paso, y se pasaba. El hombre en ese tiempo, hermano, hacía pues lo que mejor le parecía simplemente. ¿Ok? Y este capítulo 9 que vamos a ver ahora, hermano, es uno de esos pasajes oscuros en donde se agrava por el hecho de que la nación, hermano, claramente vuelve al ciclo de apostasía. Hemos explicado lo que es el ciclo de apostasía. Por ejemplo, los 40 años de paz que anteriormente hemos mencionado, cuando Gedeón era el juez, hermano, ya pasaron. Y ahora están otra vez ellos adorando ídolos. Han dado las espaldas a Dios. Y va a llegar un momento en que Dios va a castigar esta situación, va a oprimir al pueblo, y el pueblo más adelante va a clamar a Dios, y Dios en su misericordia los va a liberar. Ese es el ciclo que constantemente se repite con el pueblo de Israel y se repite en la vida de muchos de nosotros. Mientras todo está bien, mientras todo va color de rosa, mientras hay trabajo, mientras hay salud, hermanos, vivimos como que Dios está lejos, como que no lo necesitamos. Cuando vienen los problemas, cuando hay enfermedades, cuando no hay trabajo y falta el pan, comienzas a clamar a Dios, comienzas recién a recordarte de Dios, comienzas a volver tus ojos al Señor. ¿Y qué haces? Clamas a Dios, y Dios en su misericordia te saca de ese asunto. Y estás por un tiempo ahí adorando al Señor, y de repente otra vez te olvidas de Dios. ¿Sabe? Esa es la naturaleza humana. Eso es lo que nosotros denominamos el ciclo de apostasía. Es una cosa común en las personas, y el pueblo de Israel, hermanos, no es ajeno a esto. Ahora mismo ya está adorando a dioses falsos. Ahora mismo ya está en un proceso de anarquía propiamente, y lastimosamente lo que se les viene es un tiempo bastante tenebroso. Miren, ya no está Gedeón. La semana pasada hemos hablado de Gedeón. Y hemos visto también, hermano, que tristemente Gedeón no termina bien. Gedeón es considerado como uno de los mejores jueces de Israel. Empieza bien, hace las cosas correctamente, permite que Dios lo utilice para que pueda vencer con 300 hombres a un ejército de más de 125,000 hombres. Hace una proeza maravillosa, pero lastimosamente termina mal. Y es una pena, hermanos. Es muy lamentable ver a un hombre de Dios como Gedeón que no termina bien su vida espiritual. Termina lastimosamente mal. Miren, habiendo sido escogido por Dios, habiendo sido un potencial que Dios veía, aunque Gedeón mismo no se da cuenta, pero Dios sí lo sabía, hermano. Y a pesar de todo, vemos, hermano, que Gedeón termina mal.
Sin embargo, vemos también la increíble misericordia de Dios, porque si usted lee en el libro de Hebreos, hermano, va a encontrar a Gedeón en toda la lista del Salón de la Fama de la Fe, ¿no? Ahí está mencionado Gedeón. Es increíble la misericordia del Señor. Sin embargo, como dijimos, hermano, termina mal su carrera, y esto contribuye a que la nación simplemente, hermano, entra en un proceso de apatía, es decir, se olvide del Señor. Y se olvida del Señor, hermano, por volverse muy contemplativos con cualquier cosa que se les presenta, y aceptan cualquier cosa para adorar, y caen en apostasía, porque niegan su fe y comienzan a adorar dioses falsos. Y saben, se olvidan fácilmente de Dios. El libro de Jueces, el capítulo 8 que hemos visto, el versículo 33 hacia adelante, nos explica esta parte. Mira lo que dice aquí. Estamos Jueces capítulo 8, versos 33 al 35. Mira lo que dice aquí. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Como ustedes pueden apreciar, ellos están apartados de Dios, se han olvidado del Señor. A raíz de esta situación, finalmente llegan a la anarquía. ¿Y qué es la anarquía, hermano? La anarquía simplemente es que desconozcamos todo tipo de autoridad y vivamos la vida, hermano, en libertinaje pleno. A ese nivel llega el pueblo de Israel ahora. En verdad, la anarquía, hermano, te lleva a tinieblas espirituales. Desconoces lo que es Dios. Las tinieblas te van a llevar a adorar cualquier cosa. No sé si será tu trabajo, una persona, tus estudios, cualquier cosa. Y sencillamente al final, hermano, vas a llegar a la autodestrucción, porque vas a pertenecer a las tinieblas. Es terrible esta situación. Es un proceso. En medio de esta circunstancia de apatía, en medio de esta circunstancia de apostasía, de anarquía, vemos surgir a un hombre que se aprovecha de esta situación. Su nombre, Abimelec. Y sabe, él quiere gobernar Israel. Nuestro tema esta mañana, hermanos, cuando se gobierna sin Dios. Cuando se gobierna sin Dios. Vamos a ver en este pasaje, hermano, cómo la ambición de Abimelec por querer ser rey definitivamente lo lleva a cometer acciones terribles, deleznables. Nuestro primer punto, hermano: cuando Dios no te llama, pero quieres gobernar. Miren, ¿cuál es su antecedente? Lea conmigo el versículo 1 de este capítulo 9, la primera partecita, que dice: Abimelec, hijo de Jerobal. ¿Quién es Jerobal? Gedeón. Ya sabemos, ¿no es cierto? Ese es el otro nombre que su papá le puso después de que Gedeón derribó el altar de Baal, ¿no es cierto? Dice Abimelec, hijo de Jerobal. Sabemos también que Gedeón recibió la oferta de ser rey de Israel. El pueblo de Israel vino a él y le pidió que sea su rey. ¿Recuerdan? Vamos a leerlo, hermano. Estamos en el capítulo 8 otra vez, versos 22 hacia adelante, porque esto es importante que recordemos para entrar en nuestro tema. Miren lo que dice ahí. Jueces 8, versos 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Interesante, ¿verdad? A Gedeón, hermano, le ofrecen el trono, y
y le ofrecen el trono perpetuo. Y creo que este es el punto más alto en la vida espiritual de Gedeón, porque, hermano, él tuvo la lucidez de rechazar esa oferta. Él no quiso aceptar ser rey. Él no quiso derrocar a Dios. Recuerden que Dios gobierna Israel. Él es el rey. Y alguien que quiera ponerse allí está usurpando el trono de Dios. Y Gedeón tuvo la lucidez de rechazar esa oferta. Y él dice que ni él ni sus hijos iban a gobernar, sino Dios. ¿Ok? Esto es precioso, ¿verdad? Hasta ahí todo está bonito, hermano. Sin embargo, Gedeón con sus actos, con sus hechos, niega lo que con su boca había dicho. Y esto es terrible, ¿no? Gedeón, hermano, no quiere ser rey, pero vive como rey. ¿Sabe? Él recaba mucha riqueza. Él hace que le den todos los tesoros que habían logrado de los enemigos, por ejemplo. Él asume que se cree el sumo sacerdote. Hemos visto esto semana pasada. Y además de esto, él tiene muchas mujeres, llegando a tener ¿cuántos hijos? ¿Alguien se recuerda? 70 hijos, ¿verdad? Nos ganó por goleada, ¿cierto? Llegó a tener 70 hijos, dice, hermano. Y por si fuera poco, las mujeres que tuvo Gedeón, encima tenía una concubina en Siquem, ¿no es cierto? Y esta concubina precisamente le da un hijo cuyo nombre que le pone nombre Abimelec. Y este es el personaje central en este pasaje. El hijo de una concubina. Nosotros diríamos el hijo de su amante o algo así. Aunque en realidad la concubina era como una esposa de rango inferior a las esposas oficiales en el tiempo de Gedeón, ¿verdad? Pero eso es así. Abimelec, hijo de la concubina que tenía Gedeón. Obviamente era hijo de Gedeón, ¿no es cierto? Ahora, quiero recalcar en esto. Notemos, hermano, que Gedeón no quiere ser rey, pero su forma de vivir, todo lo que hace, lo hace como si fuera un rey. Incluso a este hijo le pone su nombre Abimelec. ¿Qué significa Abimelec? Mi padre es rey. O sea, se pasó Abimelec, ¿verdad? Perdón, Gedeón. Abimelec estoy hablando. Se pasó, ¿verdad? Él no quiere ser rey, pero hace que su hijo lleve ese nombre. Mi padre es rey. Ahora bien, cuán importante es, acá que hacemos un paréntesis, hermano, cuán importante es el ejemplo, la educación que nosotros damos a nuestros hijos, no solamente con tus palabras, sino fundamentalmente con tus hechos. Hermanos, los hijos te conocen, nuestros hijos te ven, saben cómo eres, y tus palabras pueden quedar muy, muy opacadas si tus acciones dicen lo contrario. Aquí estamos viendo, hermano, cómo Abimelec había visto a su padre comportarse como rey, hacer las cosas como si fuera rey. Encima le ponen a él el nombre para hacer ver que su padre es rey. Y obviamente, hermano, en su corazón está eso, ¿no? Mi padre es rey, yo quiero ser rey. ¿Qué sucede, hermano? Lo que vamos a ver ahora es la astucia de Abimelec. Miren el versículo 1, 2 hacia adelante. Jueces estamos, capítulo 9. La astucia de Abimelec. Dice ahí, Abimelec, hijo de Jorobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Estamos viendo, hermano, en Abimelec
una ambición, la ambición de gobernar. Pero para lograr su cometido, hermano, actúa con astucia. Bueno, como muchos de nuestros políticos en el fondo, hermano. ¿Qué es lo que hace? Él sabe muy bien que es hijo de una mujer que era la concubina de su padre. Y por eso probablemente él ha sido un poco relegado, un poco dejado de lado, quizás aún por sus propios hermanos. Pero hermano, él se aprovecha de esto y va a la casa de los parientes de su madre. ¿Para qué? Para pedirles que lo apoyen en su propósito de ser rey. Y obviamente, hermano, Abimelec astutamente no se acerca para nada a la casa de su padre, a sus hermanos, sino que se va a la casa de su madre, ¿no es cierto? En Siquem. Y ahí comienza a hablar, comienza a convencer y les dice algo interesante. Dice la última parte del versículo: acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Es una situación de querer identificarse con ellos totalmente, hermano. Yo le pregunto algo: ¿les parece familiar esa actitud o no? Claro que sí, hermano. Voten por mí, soy del pueblo. ¿Escuchó eso? Voten por mí, yo soy campesino también. Yo vengo de lo más profundo del país, me identifico con ustedes. Eso es la clásica de los políticos, hermano. Y eso, obviamente, va a dar resultados. Abimelec, hermano, está buscando convencer a su familia y que ellos sean los que hablen a los demás para que él sea rey. Ese es su propósito. Y sabe, él tiene la ambición de querer ser rey, simplemente. Y aquí está lo que nosotros llamamos, hermano, la politiquería barata, pues, ¿no? Cuando se dice, yo soy del pueblo, yo te pregunto, ¿tú eres del pueblo o no? Claro, también, hermano, todos somos del pueblo. Pero se ha querido agarrar ese eslogan como si eso fuera algo especial, particular, de un grupo que ha sido desfavorecido totalmente. Oye, todos somos el pueblo finalmente. Pero ese es el eslogan que aquí Abimelec también está usando. Y él, hermano, tiene una cosa que connota en su vida. A él nadie lo propone para que sea rey, ¿o sí? No, nadie. Eso nace en él. Él se propone a sí mismo, él se autoproclama rey. Y eso también es peligroso, hermano. ¿Sabe? Eso me hace recordar a una reunión, una asamblea que tuvimos en la iglesia que participábamos cuando estábamos ahí en la iglesia del Tambo, una asamblea. Y un hermano se paró y dijo: hermanos, yo me propongo para ser pastor de esta iglesia. Algunos se rieron, otros lo miraron y lo escucharon sus razones, pero al final no le hicieron caso, ¿verdad? Eso de autoproponerse es peligroso, hermano. Y eso es lo que está haciendo Abimelec acá. Él se proclama a sí mismo, él se está proponiendo a sí mismo. Ahora, la otra cosa, hermano, ser ambicioso puede ser algo bueno, pero también, hermano, puede llegar a ser algo muy malo. ¿Sabe? Cuando la ambición va dirigida por lo bueno, esta ambición, hermano, tiene el propósito sublime de servir a los demás. Esa es una ambición buena. Realmente quiere servir a los demás. Pero, hermano, cuando la ambición esta tiene su connotación mala, lo único que quiere es servirse a sí mismo. Lo único que quiere es sobresalir sobre los demás. Y eso es peligroso. Y para lograr ese propósito, muchas veces, hermano, va a hacer cosas indebidas, va a pisotear a los demás para que pueda lograr ese propósito. Nos hace recordar en la Biblia a un personaje que tiene esa misma ambición. Quiero que lo lea, Isaías capítulo 14. Miren, este es un personaje siniestro, pero que tiene esa misma ambición. Él quiere ser rey, él quiere tener también su trono. Miren lo que dice Isaías 14, versículos 13 y 14. Mira lo que dice aquí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este personaje ya lo sabemos, ¿verdad? No es otro que Satanás, hermano. Satanás también tenía esa ambición insana. Él quería también ser rey, quería tener su trono en los cielos. Y ese era su propósito. El versículo 12 de este mismo pasaje, de Isaías 14, dice lo siguiente: miren, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Satanás, hermano, quería ser rey, también tenía esa ambición, y él lo hacía por su soberbia, por su orgullo meramente. Toda esta ambición, todo este orgullo lo llevó a querer ser rey y tener su trono en los cielos. Y finalmente, hermano, ese es el motivo de la caída de Satanás. Sabemos que su nombre significa adversario, ¿no es cierto? Y es curioso, pero es lo mismo con que tienta, por ejemplo, a Eva cuando está en el huerto del Edén, hermano. Le tienta con lo mismo. Leámoslo, por favor. Miren, Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Miren lo que dice aquí. Entonces, la serpiente, que es Satanás, miren lo que dice, dijo la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué tremendo, hermano. Satanás aquí le está diciendo a Eva que si come del fruto al cual Dios le prohibió que comieran, obviamente, hermano, Satanás le dice: serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Nosotros sabemos que finalmente esto no sucedió. Eva comió del fruto, Adán también, y murieron delante del Señor. No se cumplió lo que Satanás les dijo. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, es el padre de la mentira. Y hoy mismo, hermano, hoy en día le está diciendo a la gente lo mismo. Le está diciendo a la gente que pueden ser dioses, que pueden ser reyes. Y muchísima gente se lo cree. Y van tras esto, hermano. Ahora, querer ser rey, querer tener un cargo, no importa si es un cargo público, no importa si es un cargo en la iglesia, hermano, querer ser rey, cuando la ambición esa es para tu propia gloria, hermano, nos debe hacer pensar. Nos debe hacer que tengamos mucho cuidado, porque esto va a traer consecuencias muy, muy fatales. Abimelec, hermano, no quiere servir a Israel, él quiere servirse de Israel, pero su ambición lo está llevando a querer ser rey y a salvar a Israel. La pregunta es: ¿de qué lo va a salvar? De nada. En realidad, hermano, Abimelec no va a salvar a Israel de nada. Lo que va a hacer más bien es hundir a Israel. Va a causar dolor en Israel, va a causar división y muerte en Israel, hermano. La ambición de querer exaltarse a sí mismo, de buscar su propio beneficio, de traer su propia gloria, va a traer mucho dolor, no solo a él, pero también a su familia, a los que le rodean. Mucho cuidado. El Señor Jesucristo resume todo esto en el libro de Mateo capítulo 23, verso 12, cuando dice lo siguiente. Mira aquí lo que dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mucho cuidado con el orgullo, mucho cuidado con el querer enaltecerse sobre los demás, mucho cuidado con querer buscar cargos solamente por estar bien, por nuestra propia gloria. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Veamos otro punto. Miren, las condiciones que Dios pide para ser rey. Hermanos, Dios pone sus condiciones para que una persona sea rey. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 17. ¿Sabe?
Le pregunto algo. ¿Dios tenía planes para tener un rey que gobierne Israel o no? Claro que sí. Porque Él sabía, hermano, que el pueblo en algún momento iba a pedir rey, iba a querer ser como las demás naciones. Dios lo sabe. Dios sabe que más adelante el pueblo tendría un rey. Pero en este Deuteronomio 17 que les menciono, hermano, Dios establece los términos, las condiciones, el estándar que debe manejar un rey, que debe tener un rey, que debe cumplir ese que quiere ser rey. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Mira lo que dice Deuteronomio 17, versículos 14 hacia adelante. Deuteronomio 17, verso 14, mira lo que dice. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aquí vemos el primer estándar, hermano. La primera condición que Dios establece. El verso 15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Pregunta, ¿Dios escogió a Abimelech? No. Dios no lo escoge, hermano. Abimelech se está autoproclamando rey. Abimelech, hermano, está usurpando ese cargo. Nosotros sabemos que el primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Todos sabemos, ¿no? Desde chiquitos nos han enseñado en la escuela dominical. Primer rey de Israel, Saúl. Segundo rey, David. Tercer rey, tú. No, tú nunca vas a ser rey, hermano. Pero acá usted va a ver que coronan a Abimelech. Lo coronan como rey. ¿Sabe qué? Como quien dice, no se toma en cuenta. Porque sencillamente Dios no lo llamó. Es más, Dios ni siquiera lo llama para que sea juez de Israel. Por eso es que Abimelech, hermano, no figura en la lista de jueces de Israel. Desde aquí, hermano, Abimelech está en un error garrafal. Él no se interesa por saber si Dios lo escogió o lo llamó para ser rey. A él, hermano, no le interesa. Él es ambicioso y simplemente quiere ser rey. Esto es terrible. Él se autoproclama rey. No se pregunta, ¿Dios me ha llamado? ¿Dios me ha escogido para esto? A él no le interesa, hermano. Pero la palabra dice claramente que tenía que ser alguien a quien Dios escoge. ¿Qué más? ¿Qué más dice los versículos siguientes? Miren, ¿cuáles son otros estándares? Dice el verso 16, pero él, si ya se refiere al rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Esto, hermano, tiene que ver con las riquezas. Dios está diciendo que el rey no debe aumentar sus riquezas exageradamente. Es más, está diciendo que no deben volver a Egipto. Es interesante esto, hermano. Los caballos eran símbolos de opulencia propiamente. Y está diciendo, no deben volver a Egipto. Está diciendo, no deben emplear medios mundanos. Recuerden que Egipto simboliza el mundo. No deben emplear medios mundanos para hacerse ricos. Como sucede, hermano, medios mundanos como la coima, como los favores pagados, las estafas, los robos y todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿o no? El rey, hermano, no debía hacer nada de estas cosas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué dice el verso 17? Mire, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es como si Dios pusiera límites, ¿no es cierto? Ni muchas mujeres, dice. ¿Por qué?
Hermano, quizás el mayor ejemplo es la vida de Salomón. Salomón tiene un montón de mujeres y al final el corazón de Salomón se desvía. ¿Por qué? Porque comienza a seguir a los dioses de sus mujeres. Y Dios sabe cómo es el hombre. Y Dios no permite eso, hermano. Y otra vez habla de que no debe aumentar sus bienes, no debe aumentar sus riquezas. Y lo que sigue, hermano, es interesante. Mira lo que dice el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, ya es rey ahora, ¿no es cierto? Ya se siente en el trono del reino. ¿Qué dice? Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Miren, esta es la primera tarea que debe cumplir un rey. Y esto es interesante, hermano. ¿Cuál es esa tarea? El rey debía transcribir la ley de Dios. Es decir, todo el libro de la ley, hermano, la ley del Señor, el rey debía transcribirlo para sí, debía escribirlo. ¿No es interesante? A nosotros nos pide que leamos la Biblia, ¿verdad? Creo que debemos pedir que escribamos la Biblia otra vez, hermano. Esto es lo que Dios quiere de un rey, hermano. Imagínese un presidente, ministros de Estado, congresistas, alcaldes, regidores, cualquier persona que esté en autoridad que cumpla esta tarea, que todos los días transcriba la palabra de Dios para él en un cuaderno. ¿Sabe por qué es esto? Porque lo único que da dirección a la vida de una persona, hermanos, es la palabra de Dios. Para que la gente no se desvíe, hermano. Sería interesante que cualquier persona con autoridad cumpla esta tarea, que parece simple, hermano, pero es transcribir la palabra de Dios con su puño y letra todos los días. Pero no solo esto, mira lo que dice el verso 19, y dice, y lo tendrá consigo, o sea, lo va a tener siempre presente, está diciendo, hermano, y leerá en él cada domingo. Así no dice, ¿no? ¿Qué dice? Todos los días. Miren la tarea que tiene que tener el rey, el gobernante, el que está en autoridad. ¿Qué dice, hermano? Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿No es precioso? ¿Cómo quisiéramos tener gobernantes que cumplan esto, hermano? No necesitaríamos ni siquiera estar hablando a otras personas de Cristo ni nada, solitos ahí con la palabra de Dios se autoeducarían en lo que Dios quiere, hermano. Dice el versículo, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y mira lo que dice, para ponerlos por obra. Esta es la tarea de un rey, hermano. Esta es la tarea de un gobernante. Lastimosamente, nuestro mundo está siendo gobernado por gente impía, por gente incrédula, que no le interesa para nada Dios, menos su palabra. Y agarran la palabra solamente para leer un pasejito por aquí, otro por allá, y con eso hacernos creer que todo está bien. Pero un gobernante genuino que teme al Señor, hermano, debe cumplir esto. Debe transcribir la Biblia, debe leer todos los días la palabra con un solo propósito, para que aprenda a temer a Jehová. ¿Qué más dice, hermano? El verso 20, mira lo que dice. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, o sea, para que no sea orgulloso, para que no se crea superior que los demás, para que no se sirva a sí mismo, sino que su vida esté en servicio realmente de los demás. Es lo que está diciendo la palabra, hermano, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a izquierda ni a derecha. O sea, debe mantenerse firme en los mandamientos del Señor. Y la promesa, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermano, estos son los estándares que Dios pone
a los que Él llama, a los que Él escoge para que sean reyes. El pueblo de Dios, hermano, muchas veces ha andado totalmente ajeno al Señor. En el tiempo de Josías estaba así el pueblo, totalmente ajeno a Dios. Pero Josías tenía un corazón que buscaba a Dios. Y una de esas actitudes que él tiene es reedificar la casa del Señor, arreglar la casa del Señor. Y manda a su sacerdote para que arreglen todo eso, para que limpien, porque estaba descuidado todo. Y en ese trabajo que están haciendo, encuentran la palabra de Dios, encuentran una Biblia allí, encuentran la ley del Señor allí. El sacerdote la lee y lo entrega al rey, a Josías. Este rey comienza a leer la Biblia, hermano, y surge toda una reforma en Israel. Cuando la palabra de Dios, hermano, gobierna en el corazón de una persona, muchas cosas pueden pasar, muchas cosas favorables puedan pasar. Por algo, hermano, el Señor deja esto como tarea, como obligación para un rey, para que realmente ese gobernante, hermano, tema al Señor. Qué precioso sería que nuestros alcaldes, los regidores, aquellos que están en cargos públicos, en lo que sea, hermano, cumplan esto. Estoy seguro, hermano, que no habría defraudaciones, no habría estafas, no habría coimas, no habrían esas cosas, no habría tanta corrupción como la que vemos ahora, ¿o no? En verdad, hermano, esto es lo que Dios quiere. Abimelec, hermano, a él no le interesa esto, ni le importa. Él quiere ser rey, pero sabe, una tristeza profunda, una nube negra, un tiempo de dolor, de muerte, se está ciñendo sobre el pueblo de Israel, porque la gente, hermano, es muy ingenua y se deja llevar por los sentimientos, y ahora se están dejando llevar por esa palabrería política que Abimelec está diciendo: yo soy como ustedes, soy del pueblo, voten por mí. Abimelec, hermano, finalmente establece su reinado. Mira lo que dice Jueces capítulo 9, estamos verso 3 hacia adelante. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem. ¿Están viendo? La gente comienza a hablar por él, dice, ¿no? A llevar el mensaje, a decir: voten por Abimelec, él es de nosotros, él va a hacer lo que nosotros necesitamos, él nos entiende, es del pueblo, pues, ¿no? Ese es el lenguaje, hermano. Miren lo que dice ahí. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y dice: y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Aquí lo que encontramos, hermano, en principio es la tiranía de Abimelec. Abimelec, hermano, está en campaña política, ofrece el oro y el moro, como todo buen político, no le interesa nada, solo quiere que el pueblo incline su corazón hacia él, y lo logra, pues, ¿no? Ese eslogan, nuestro hermano es, carambas, funciona, ¿no? Resulta, todos se identifican con él, lo siguen, dicen que es de su sangre, de su raza, de su pueblo, etcétera, hermano, y piensan que pues él los va a entender, va a hacer las cosas a su favor, etcétera, etcétera, y votan por él. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? Dice el versículo siguiente: y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Aquí encontramos ya el verdadero rostro de un tirano como Abimelec, de un usurpador, de alguien que quiere ser rey, aunque no haya sido llamado, aunque no haya sido escogido. Este hombre ahora recibe dinero que es del templo del ídolo Baal-Berit. Y obviamente él está cayendo en todas estas cosas, no le interesa nada, hermano, no le interesa de dónde viene el dinero con tal que haya plata para la campaña, ¿no es cierto? Eso es lo que a él le interesa, ¿oí? Ahora bien,
¿qué hace con ese dinero? El verso 4 dice, la última parte, alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. ¿Se da cuenta de dónde está llegando? Este hombre, hermano, está cayendo por su ambición de querer ser rey. Con las ofrendas de los ídolos dice, alquila hombres ociosos y vagabundos. Esto quiere decir, él está alquilando sicarios, él está alquilando asesinos a sueldo. ¿Y para qué? El versículo siguiente lo dice, hermano. Miren lo que dice, el versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jorobal, 70 hombres sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jorobal, que se escondió. Si no fuera por la misericordia de Dios y por el plan de Dios, también el pobre Jotam ya estaría muerto, hermano. Pero Dios hace que este Jotam escape. Pero todos los demás son ejecutados literalmente, hermano. Es horrible, ¿verdad? Es una situación muy, muy difícil, hermano. Aquí vemos un tirano que para lograr el poder mata a sus propios hermanos, los hijos de Gedeón, y mata a todos ellos. ¿Saben? Y dice el versículo, los mata sobre una misma piedra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que no los encuentra uno por uno y los va matando. No. Los captura, los junta a todos y a todos los mata. En otras palabras, hermano, lo que está haciendo Abimael es ejecutar a sus hermanos. Algunos estudiosos dicen que cuando Abimelech mata a sus hermanos en una misma piedra, dicen que está en el fondo ofreciendo sacrificios a su Dios con la vida de sus propios hermanos, con la sangre de sus propios hermanos. Está ofreciendo sacrificios a su Dios. Qué terrible, hermano. Bajo esta base, bajo este cimiento tenebroso, se da la coronación de un tirano. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Quiero que noten, hermanos, después de haber matado a todos sus hermanos, Abimelech se une al pueblo de Siquem, que junto con la casa de Milo se alegran con Abimelech, hacen una tremenda fiesta y lo coronan rey. Lo que estamos viendo ahora no tiene otro nombre más que anarquía, porque cada uno hace lo que bien le parece. Abimelech, hermano, está haciendo lo que le da la gana solamente por querer ser rey, y solamente porque ser rey ha matado a todos sus hermanos, y por querer ser rey, hermano, ahora está queriendo estar por encima de todos. Su orgullo está allí cumpliéndose. ¿Sabe? Dice que toda la celebración lo hacen en el Pilar de Siquem, ¿no? Es curioso, pero es este mismo lugar donde Josué dio su último discurso al pueblo de Israel, hermano. Quiero que lo leamos, ¿ok? Josué 24, versículos 25 hacia adelante. Este es el último discurso que Josué le da al pueblo antes de morir, y es el mismo lugar donde ahora están haciendo esta fiesta de coronación. Mira lo que dice el versículo 25. Josué 24 estamos. Mira lo que dice. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes. ¿Dónde? En Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Qué curioso, hermano. En este mismo lugar Josué da su último discurso y deja una copia del libro de la ley allí. Pero lastimosamente, hermano,
Abimelec no le interesa, no se quiere someter. Y en este mismo lugar, Abimelec ahora se está coronando, autoproclamándose rey. Imagínate si hubieran leído la palabra. Así como Abimelec, hermanos, es culpable por todo esto, también lo es el pueblo, ¿o no? Claro, el pueblo supo que mató a sus hermanos, pero ahora se alegran con él y lo coronan y le están haciendo fiesta, hermano. También el pueblo es culpable de todo esto. Imagínate otra vez, hermano, si hubieran leído la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, puede evitarte hacer cosas terribles en tu vida. La palabra de Dios te dice quién eres, quién es Dios y qué es lo que Dios espera de ti. El Señor te lo dice en su palabra, hermano. Pero al ignorar esto, Abimelec ahora, hermano, está haciendo todo lo contrario. Él pretende creer lo que no es. Él olvida lo que su propio padre Gedeón en algún momento dijo. Él dijo: mi hijo no os señorará, Jehová señorará. Pero él no, él está ahora, hermano, usurpando y está poniéndose en lugar de Dios. Esto es terrible. Lo que viene a continuación, hermanos, es una situación bastante difícil para el pueblo de Israel y una situación también bastante lamentable. Pero quiero dejar aquí. Vamos a continuar próximo domingo con una segunda parte de este tema. Pero esta mañana te pregunto algo. ¿Tienes ambiciones? ¿Tienes sueños? ¿Tienes metas? ¿Quieres ocupar cargos en el gobierno, en la iglesia quizás, en el Estado? Oye, es normal que tengas ambiciones, ¿sabes? Todos tenemos ambiciones, todos queremos ocupar cargos, todos queremos lograr cosas, pero ojo, somete todo eso bajo la voluntad del Señor fundamentalmente. Y permite y dile al Señor que lo que tú sientes, lo que tú quieres, hermano, sea para bien y sea para la gloria de Dios fundamentalmente, y sea para que tu vida y lo que hagas esté al servicio de los demás. Eso es vital, hermano. Eso es fundamental. Pero si tú estás pensando ocupar algún cargo, algún lugar ahí en el Estado, en la iglesia, donde sea, y estás pensando solamente para ser mejor que el resto, o solamente para que el resto te vea, o solamente para servirte a ti mismo, oye, pide perdón al Señor. Enrumba tu vida, porque las consecuencias que vienen no es nada bonito, hermano. Va a afectar tu propia vida, va a afectar tu futuro, va a afectar todo lo que realmente te interesa. Lo vemos, ¿verdad? En el mundo, ¿cuántos presidentes, hermano, están presos? Alguno ya se suicidó por allí. ¿Por qué? Porque estamos en medio de corrupción y no hay nadie que de veras tema al Señor. No hay ningún gobernante que de veras con temor a Dios gobierne. Quizás una excepción, Nayib Bukele, ¿verdad? Y cómo lo odian, ¿verdad? Satanás es astuto, hermano. Debemos orar por ese hombre, por ejemplo. En su momento nosotros orábamos por Donald Trump, por tantas cosas buenas que ha hecho. No somos políticos, por si acaso, pero debemos apoyar las cosas que están correctas con la palabra de Dios, hermano, y debemos ir en contra de lo que la palabra de Dios condena también. Si tú ves un candidato que te ofrece el oro y el moro, pero en su plan está el apoyar el aborto, apoyar el homosexualismo, hermano, automáticamente quítate de allí. ¿Qué haces? ¿Eres creyente o no? Si hay un partido que no cree en Dios y tú estás ahí dando tu vida por ese partido, oye, no has entendido nada. Quizás Dios no es realmente que te conoce a ti, o tú no conoces al Señor, no eres creyente. Algo está mal. Dios, hermano, nos ha dado sabiduría para pensar, para decidir, para elegir, pero ojo,
sométete a la palabra de Dios. Tamiza todo con la palabra del Señor y apoya lo que realmente valga la pena apoyar, hermano. Nuestro país, hermano, pasa situaciones difíciles. ¿Cuál es nuestra primera obligación? Orar. 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 Y orar, hermano, para que Dios ponga personas temerosas de Dios. Eso sería precioso. Pero nosotros tenemos la obligación de orar por nuestro país. Ahora se vienen situaciones difíciles para nuestro país, hermano. Debemos orar y clamar a Dios para que Él haga su voluntad. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias, amado Dios, porque en tu palabra podemos encontrar diversos temas, Padre, que nos hacen ver nuestra situación política actual también, Señor, en nuestro país. Bendito Dios, suplicamos, Señor, que tú puedas darnos sabiduría para poder discernir las cosas, para poder tomar decisiones, para poder actuar en la forma que tú quieres que lo hagamos, Señor. Oramos, Padre, por nuestros gobernantes ahora, desde el presidente, Señor, hasta todos los que están en eminencia, Padre bendito, para que tengas misericordia, les des sabiduría, Padre, y en tu gracia toques corazones, Señor, y alguno llegue a temerte realmente, bendito Dios. Pero oramos, Señor, por nuestro país, para que hagas tu voluntad, porque finalmente tu voluntad es agradable y es perfecta, y tú das a los pueblos los gobiernos que se merecen. Oramos por tu pueblo, Señor, los creyentes, para que aprendamos a vivir temiéndote a ti realmente, Padre Santísimo. Y oramos, Padre, en particular por nuestros hermanos policías, Señor. Padre Santo, en estos tiempos difíciles, guárdalos, Padre, cuídalos, Señor. Guíalos, amado Dios, y bendícelos, Padre Santísimo. Gracias por este momento que nos das, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por escucharnos el día de hoy. Si este mensaje edificó tu vida, no dejes de visitarnos en nuestro local y en las redes sociales.